¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? El vídeo de hoy es un poco diferente, es un poco más serio. He decidido contar con un profesional para que me eche una mano, Pachi de Power in Off-Road. Llevaba tiempo queriendo como responder muchas dudas que me habéis hecho sobre ejercicio físico y sobre temas de, sobre todo dolores en la moto. Y este vídeo va a ir sobre eso, sobre los dolores más típicos en la moto y cómo solucionarlos o ejercicios para poderlos remediar. Darle las gracias a Pachi por echarme una mano y os dejo con una videollamada que le hice en la que me resolvió las dudas. Espero que os guste, chicos. Si tenéis más dudas sobre estos temas, dejadlo en los comentarios. Espero que os guste el vídeo. Chao. ¿Qué pasa, Pachi, tío? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo va Bien, todo? bien, 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 todo bien. Que nada, Bueno, te llamo, buenísimo. tío, porque hace poco pregunté por Instagram, en una cajita de comentarios en las stories, las dudas que ¿Sí? tenían sobre entrenamiento físico para la moto. Y el tema estrella, yo creo que ya sabes cuál es. Los Los antebrazos, los antebrazos antebrazos. son mitiquísimos, sí. De hecho, nosotros hablamos no hace mucho en un artículo que podrías poner directamente en la descripción si quieres, Nacho, donde primero decimos cuál es el problema que se suele tener y por qué tienes el problema en los antebrazos, y segundo, cómo hacer para solucionar esto, ¿no? Y creamos un vídeo en YouTube súper bueno que si lo compartes seguro que es súper interesante para todos. Claro, pero es que además de eso, tío, me han preguntado muchísimo también, que me sorprendió, sobre lumbares, cuello y Ajá. hombros. De hecho, Sí, bueno, tú lo sabes porque lo hemos trabajado mucho en mi caso, el tema de los hombros. Bueno, pues digo, joder, pues mejor que explicarlo yo, que al final doy mi opinión un poco subjetiva porque no soy sí, profesional de eso. Digo, lo sí, mejor es sí. que llame a Apache y que él como que nos dé un poco la opinión de un experto sobre el tema y a lo mejor podemos ayudar a la gente con ello. 100%, 100%. De hecho, bueno, no es que seas un experto, pero como hemos trabajado tanto contigo, sí que tienes unas nociones bastante claras de cómo se trabaja toda esa parte, ¿no? Si quieres, podemos empezar hablando por el cuello, que está muy relacionado con la zona cervical, y al final lo que ocurre principalmente aquí es que normalmente llevamos el cuello demasiado adelantado, en plan como en la posición, efectivamente, como esta Ya, posición, ya. ¿no? Y esto es un problema en realidad de raíz de la sociedad de hoy en día, no solamente de los pilotos, porque al final en las posturas que tenemos en nuestro día a día, cuando estamos con el celular, cuando estamos con la computadora, cuando estamos con un libro incluso estudiando, demasiado tiempo pasamos en esa posición en la que el cuello se adelanta y entonces al final acabamos teniendo una posición errónea y eso lo llevamos también a la moto. Y esto además está muy relacionado con la parte que también molesta mucho que me comentabas, que es la parte de los hombros, ¿no? Al final, los hombros, que también está relacionado con la zona cervical, se vienen hacia adelante por todas esas posturas que normalmente tenemos en nuestro día a día y que crean una descompensación. Entonces, tanto la parte del dolor en el cuello, la sobrecarga en los trapecios incluso, como la parte de dolor en los hombros, viene muy dado por una descompensación postural. Y la moto además eso lo potencia, ¿no? Totalmente, porque los pilotos vamos echados encima del manillar. La postura de la moto, muchas veces sin darnos cuenta y dándonos cuenta, hace que los hombros se vengan muy hacia adelante, que el cuello tienda a estar muy echado hacia adelante, y eso sobrecarga mucho la zona. Claro. Ese es el problema que tenemos en esa zona, ¿vale? ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues la solución simplemente es dos formas. Uno, fortalecer la zona que no está fortalecida, que es la parte posterior, ¿vale? En este caso en el cuello tendríamos que fortalecer todos los músculos profundos del cuello que te sujetan y te vuelven a colocar, a alinear el cuello con el resto del cuerpo. Ujú. Y en la parte de los hombros lo que habría que hacer sería trabajar toda la parte de las escápulas. Conoces las escápulas muy bien tú, Nacho, que son Sí. dos huesos que tenemos en la parte de atrás, ¿vale? Estos dos huesos tienen que tender a estar juntos, ¿ver? Y retraer hacia atrás la parte de los hombros, ¿vale? De manera que instintivamente ya pones recta la espalda y el hombro, en vez de estar echado hacia adelante, no sé si se me ve muy bien, se Ujú. coloca en su posición, ¿vale? Si nosotros en este primer punto trabajamos, fortalecemos los músculos que fijan las escápulas y los músculos que sujetan el cuello en su posición, entonces ya tenemos una de la parte de la solución creada y ganada, ¿vale? Vale. Porque van a colocar eso. Dime. ¿Y se te ocurre algún ejercicio como para trabajar eso de cuello para así que la gente pueda practicar? Por supuesto, existen muchísimos ejercicios, todos los tenemos en la aplicación de Powering, que los puedes ver y los podéis trabajar con progresiones de menor a mayor, pero para daros ahora un buen ejemplo, tenemos un par de ejercicios para cuello, por ejemplo, ponerte tumbado boca arriba en un banco, por ejemplo, y dejar que tu cuello esté
sujetando, alineado con el tronco, el peso de tu propia cabeza, es decir, no pones ninguna sujeción en la cabeza, solamente la última sujeción del banco está a la altura de los hombros y dejas que tu cuello simplemente trabaje ahí en isométrico. Eso es un trabajo muy, muy, muy potente. Y luego otro que sí trabaja directamente más los músculos profundos del cuello, que es tumbado boca arriba, te pones una pequeña toalla en la cabeza y lo que haces es tratar de acercar la barbilla hacia el esternón, sin levantar la cabeza de la toalla, ¿vale? Haces esa fuerza también en isométrico, es una postura un poco extraña, ¿vale? Lo vamos a ver ahora en un vídeo, pero claramente eso trabaja muy bien esa zona para alinear el cuello. Claro. Y en la parte de los hombros, te puedo traer dos ejemplos muy buenos que justo además fijan las escápulas y que además tienen mucha transferencia directa visual a la moto, ¿no? Que es simplemente, uno es en plancha frontal con las manos apoyadas en el suelo y lo que haces es juntar y separar las escápulas y lo que haces es trabajar ese movimiento, ¿vale? Este ejercicio tiene un ejercicio previo que es hacerlo simplemente, ¿vale? Sin nada, sin apoyar y sin ningún tipo de resistencia, para que mentalmente consigamos conectar el movimiento de juntar y separar las escápulas y mantener los hombros separados de las orejas, que es el segundo punto muy importante. Mentalmente podamos conectar ese movimiento y lo sepamos hacer bien. Sí. Y luego ya pues simplemente te pones en una plancha frontal con la resistencia de tu propio peso, puedes hacer ese mismo gesto resistiendo. Y un paso más allá sería, por ejemplo, con una banda elástica, te la pones por detrás de los hombros y igual juntas y separas escápulas resistiendo ese movimiento, ¿vale? Ese es súper bueno. Sí, esos me los conozco bien, vamos, esos son los que más he trabajado. De hecho, para mucha gente que no lo sepa, a mí en concreto me duele aquí mucho, creo que es el supraespinoso, ¿no? Sí. El que me duele aquí es como si te clavasen una aguja aquí justo. Totalmente, 100%. Sí, Y sí. parece mentira, pero se alivia muchísimo con los ejercicios de fijadores de las escápulas. Total. Viene bastante bien. A mí la única duda que me surge es Sí. en el tema de la cabeza sobresaliendo por el banco, que es bastante heavy ese ejercicio. Sí. ¿Cuánto tiempo tendrían que ser las series, más o menos? Bueno, empezaríamos con series muy cortas, ¿vale? De 10 segundos es suficiente porque lo que es clave en este ejercicio es que tu cabeza esté alineada con el cuerpo, Claro. porque si tú instintivamente tiendes a echar la cabeza hacia adelante, ya estás haciendo mal el ejercicio y estamos haciendo todo lo contrario a lo que queremos, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar es de mantener la cabeza alineada exactamente con el tronco y con series de 10 segundos es al principio más que suficiente y después ir subiendo la intensidad en cuanto a más tiempo para ir aguantando mejor, pero es un ejercicio bastante fuerte. Y nada, luego también me preguntaron mucho sobre el tema de las lumbares. A mí personalmente no me suelen doler, o sea, es como que no me duelen de manera habitual, pero cuando ya Sí. llevo muchas horas, Claro, sí que las notas ahí como cargadas. Claro. Sí, el tema de los lumbares es algo que también está muy conectado con lo que acabamos de hablar, ahora explicaremos por qué. Pero es cierto que la zona lumbar, si no tienes una lesión evidente ahí, pues simplemente te aguanta más que los hombros, ¿no? Es un músculo que está más preparado porque en tu día a día pues, lo puedes tener más o menos fortalecido. Y al final por eso te acaba doliendo ya cuando lleva mucho tiempo, ¿no? Cuando ya no puede más. Para trabajar el tema de los lumbares y que no te duelan nada, y que si tienes una lesión de lumbar en la columna vertebral, en cualquier lugar en esta zona, puedas directamente revertir ese dolor, la clave es que las dos zonas más fuertes que están al lado de la zona lumbar, que es tu glúteo y tu core, o sea, tus abdominales mal llamadas, ¿vale? Pero tus abdominales, para que todo el mundo nos entienda, tienen que ser capaces de sujetar, de llevarse la tensión, de repartir la tensión para que no todo vaya a tu zona lumbar. Ayudar a los lumbares, ¿no? Un poco, o sea, exactamente, 100%, 100%. Vale. Entonces, vamos si quieres primero con la parte del glúteo. La parte del glúteo, desgraciadamente, y volviendo un poco al hilo de lo que hablábamos antes, por la vida habitual que tenemos hoy en día, en la que estamos mucho tiempo sentados, en la que estamos mucho tiempo, digamos, utilizando nuestro glúteo como un cojín directamente, no lo tenemos activo, no lo tenemos trabajado y siendo uno de los músculos más potentes y más fuertes y más grandes del cuerpo, lo tenemos completamente inactivado, ¿vale? Habitualmente. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer para revertir el dolor en la zona lumbar? Fortalecer tu glúteo. Activar tu glúteo y fortalecerlo, ¿vale? Para activar tu glúteo, tú tienes que sentir que tus dos nalgas se juntan y se sueltan, ¿vale? Esto es un ejercicio que parece muy de risa, ¿no? Pero es la verdad. Tú primero tienes que ser capaz de activar tu glúteo y desactivarlo para, como decía antes, crear las conexiones cerebrales de tu cabeza con tu glúteo.
¿vale? Y que sepas cuándo está activo y cuándo no. Una vez tengo ese trabajo hecho, entonces lo que tengo que tratar de hacer es fortalecer el glúteo, tanto el glúteo mayor como el glúteo menor como el glúteo medio, porque hay 3 diferentes. Y los 3 en parte sujetan toda esa zona y alivian la tensión en la zona lumbar, ¿vale? Y por otro lado, una vez ya tengo activado el glúteo, ya tengo trabajado el glúteo, también, o incluso durante, la zona del core, la zona de los abdominales, ¿vale? Súper importante también crear esa conexión para saber cuándo estoy activando mi core bien y cuándo estoy activando mi core regular o no le estoy activando. De hecho, en el típico ejercicio que habrás visto en el gimnasio 80 veces, que es el típico crunch abdominal, en el que tienes las rodillas dobladas, intentas llegar a tocar incluso con los codos, ahí la mayoría de las veces estamos trabajando mal esa zona y por tanto nos estamos lesionando más la zona lumbar todavía, sobre todo en la parte de las vértebras. ¿Por qué? Porque no conseguimos activar el core de manera correcta y entonces lo que hacemos es doblar y friccionar más esa zona, ¿vale? ¿Cómo tenemos que activar el core de forma correcta? De la misma manera que hemos dicho ya que creamos las conexiones entre la mente y el glúteo y entre la mente y el movimiento de las escápulas que hablábamos antes, con el core es lo mismo. Yo tengo que crear una conexión y saber cuándo mi core está activo. ¿Qué tengo que sentir? Tengo que sentir que mi tripa, mi barriga, se mete hacia adentro, ¿vale? Como si me estuviera metiendo un pantalón que no me vale, ¿vale? Meto la tripa hacia adentro, pero a la vez tengo que poder respirar. Claro. Si puedo respirar y a la vez estoy con la tripa metida, ahí es donde tengo el core activo, ¿vale? Hay otros puntos que no voy a mencionar aquí, como por ejemplo el suelo pélvico, que también influirían para cerrar toda la cavidad intraabdominal, pero no me voy a poner muy técnico en este sentido, sino que simplemente voy a decir, mete la tripa como si te pusieras un pantalón que no te vale, pero sin aguantar la respiración, sino respirando fluido. Y prueba a meter, soltar, mete y aguanta. Suelta, mete y aguanta, suelta. Fíjate que no me estoy moviendo, no estoy haciendo plancha, no estoy haciendo crunch, no estoy haciendo nada. Solo estoy de pie o sentado o en cuadrupedia, me da igual, metiendo la tripa y aguantando. Y vas a ver como poco a poco estar 30 segundos así empieza ya a molestar. 40 segundos, 50 segundos, ¿vale? Y este primer trabajo, igual que el de activar el glúteo, es súper importante para crear esa conexión cerebral. Y una vez tengo eso ya controlado y ya me doy cuenta, me da feedback mi cuerpo de cuándo tengo el core activo y cuándo no, entonces es cuando me pongo a hacer planchas o entonces es cuando me pongo a hacer agarrado en una barra y levantar las piernas o entonces es cuando pongo a hacer otros ejercicios más difíciles, pero primero hay que activar, ¿vale? Claro. Es que cambia mucho, o sea, hacer un ejercicio de esos, yo lo he notado, bueno, cuando empezamos a entrenar hace ya bastante, 3 o 4 años, me acuerdo que cambiaba muchísimo hacer un ejercicio normal a hacerlo apretando el glúteo. O sea, es como que de esa manera te estás centrando en el ejercicio concretamente y te cansa muchísimo, o sea, como que te cuesta mucho más, igual que lo lo del core. Totalmente. ¿Y hay algunos además, ejercicios así? O sea, ¿cuál recomendarías tú o qué ejercicios recomendarías tú como para potenciar el glúteo que la gente pueda hacer o que para beneficiarle, para aliviar los lumbares? Pues mira, una vez ya hemos conseguido crear la conexión de juntar y separar el glúteo y controlarlo, hay muchísimas progresiones, ¿vale? Pero uno que a mí me encanta es el peso muerto. Sé que no solamente trabajo el glúteo en el peso muerto, trabajo isquiotibiales, incluso también trabajo la zona lumbar, ¿vale? Y trabajo toda la cadena posterior, trabajo también los erectores espinales en la espalda, trabajo incluso los dorsales. Desde el cuello hasta el talón prácticamente trabajo con el peso muerto, pero Claro. es un ejercicio increíble en el que gracias a toda esa conexión y a todo ese trabajo es hay una transferencia increíble a la moto, increíble, y también trabajas el glúteo y también trabajas toda esa zona, ¿vale? Entonces el peso muerto, por supuesto con su progresión, que en la aplicación de nuevo, insisto, vais a tener todos los ejercicios de la progresión, se va a ver claramente cómo vas a mejorar toda esta zona. Después, la parte del core, lo mismo. Primero, tengo que activar la zona del core y una vez controlo eso, lo que más me gusta a mí y lo que más creo que es efectivo es la progresión en planchas, ¿vale? Que es simplemente aguantar tu peso con los codos apoyados y la punta de los pies o si no puedes con las rodillas, ¿vale? Cuanto más distantes estén los puntos de apoyo en el suelo, más difícil es la plancha, Claro. ¿vale? Llegando incluso a una plancha que a mí me encanta y también tiene una transferencia muy buena a la moto, que es una en la que tienes un manubrio, un manillar, lo pones encima de una superficie inestable, por ejemplo un fútbol, que es una pelota de estas grandes, y haces una plancha ahí. Entonces es que es una posición muy, muy, muy
parecida a la que tienes en el manillar de la moto, ¿no? Y si Hostia. además ahí controlas también la parte de las escápulas, pues ya, y el glúteo, que lo puedes controlar todo en uno, es un ejercicio muy top. Hostia, ese es nivel ¿Te, pro, te acuer- Ese te es acuerdas nivel de, te acuerdas de avanzado. ese ejercicio, Nacho? ¿No te Sí, acuerdas? sí, mi core se acuerda también. Era buenísimo, era buenísimo. Sí, Sí, pues sí. esos son los ejercicios que me parecen brutales para trabajar todo esto. Y ya enlazando ya lo último que quiero comentar de esto es que todo lo que hemos hablado hoy, tanto el cuello como la zona de los hombros, como la zona del glúteo, están todos conectados porque al final son una cadena, están todos conectados por la columna vertebral, ¿vale? Entonces, Claro. si yo tengo el cuello adelantado, probablemente tendré los hombros adelantados porque el trabajo diario, el hacer fuerza demasiado en el pectoral, en la parte del dorsal incluso, se me viene el hombro hacia adelante, se me viene el cuello hacia adelante, lo que me hace que acentúe para compensar probablemente la lumbar, ¿vale? La curvatura lumbar se me acentúa y por lo tanto tengo el problema triple, ¿no? Tengo toda la cadena entera, tengo dolor en el lumbar, tengo dolor en los hombros, tengo dolor en el cuello y al final lo único que necesito es fortalecer las zonas de la parte posterior y, por otro lado, que no lo hemos dicho, es movilizar las partes que tengo más trabajadas, las que están más fuertes. Es decir, normalmente el pectoral es un gran músculo que está muy trabajado de estar siempre apoyados. Por ejemplo, el piloto estar siempre encima del manillar de la moto, el pectoral puede tenerlo más, no solamente trabajado, sino acortado, ¿vale? La palabra es acortado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, joder, tengo que estirar la parte del pectoral, estíralo, haz este ejercicio, por ejemplo, de la cruz, que es súper bueno, baja los hombros, haz que tu pectoral abra un poquito más, tenga más flexibilidad, más movilidad y deje que tu hombro vaya atrás a la vez que trabajas la parte de atrás para que sujete. Trabaja el cuello, estira los trapecios de un lado, del otro, ¿vale? Todos estos ejercicios los podemos incluir también, si te parece, porque están en la aplicación Claro. y se ven clarísimamente. La parte de la cadera, moviliza tu cadera, haz trabajos de estiramientos, o sea, al final lo que hay que hacer aquí no es una sola cosa, desgraciadamente, sino que hay que trabajar y fortalecer con una progresión. Y Claro. esa progresión, al final, lo estábamos hablando antes fuera de cámara tú y yo, claramente lo que tiene que pasar aquí no es, oye, que tengo una carrera dentro de 2 meses, voy a ver cómo hago para que mi lumbar no me duela. No, este es el paradigma no es así, sino lo que hay que intentar hacer es, oye, ¿cómo hago para que a largo plazo me deje de doler las lumbares, me deje de doler el cuello, me deje de doler los hombros? ¿Cómo Claro, lo o hago? sea, Pues es un trabajo yo de al tiempo. final, como me he tomado el entrenamiento físico, es más que como para ponerte fuerte y todo eso, que yo creo que es como la parte final, es como un Totalmente. trabajo de compensación. O sea, yo como lo Muy enfoco es bueno. como los tenistas, que tienen un lado muy desarrollado y el otro lo Justo, tienen justo. sin tal, pues en la Es eso. moto, por lo que yo he entendido, somos al revés, tenemos como la parte de delante muy desarrollada y la parte de detrás Totalmente. 100%. Eso es. sin Eso es. utilizarse, ¿sabes? Entonces hay Eso que es. compensar todo eso, lo que Sí, dices tú, pues con pequeños ejercicios en total. progresión y con estiramientos, o sea, haciendo un poco eso. 100%. Y, joder, Al se nota final, un huevo. totalmente. Al final en la moto vamos arrugados y lo que hay que ir es ir sabiendo dónde está la posición de cada una de mis articulaciones. Tengo que ser consciente de ello, ¿no? Y Claro, eso es un trabajo a largo plazo. Primero es ser consciente de ello, segundo fortalecer y a la vez movilizar y estirar. Y a donde quería venir también con esto es que no hay solamente una habilidad en la que digas, necesito fuerza. No, no necesitas fuerza, necesitas flexibilidad, necesitas resistencia, necesitas equilibrio, necesitas coordinación, necesitas agilidad, necesitas alta intensidad, necesitas trabajar todas las habilidades que tiene el piloto. Nosotros a esto lo llamamos 8 Rider Skills, que es el método de las 8 habilidades que todo piloto necesita, y es que es así. Todo piloto necesita claro. estas 8 habilidades, tenerlas compensadas, tenerlas balanceadas, para que no tengas ningún eslabón débil, no tengas ningún punto que sea conflictivo y seas un piloto ágil, a la vez que tenga buenos reflejos, a la vez que se pueda movilizar bien, a la vez que no tenga dolencias, a la vez que pueda resistir mucha intensidad. Por Claro, ejemplo, si estoy en una trialera o estoy en un circuito de motocross, a la vez que pueda resistir mucho tiempo porque estoy en una hard enduro y son 5 o 6 horas o 10, ¿vale? Entonces, esta compensación perfecta es lo que todo el mundo debería tener y no es difícil tenerlo. Es decir, no hace falta levantar 160 kilos en peso muerto, no hace falta hacer 17 horas de bicicleta ni 3 Ironmans, no hace falta esto, solamente hace falta tener una pequeña rutina semanal, ujú, saber cómo se hacen las cosas, saber cómo enlazan las cosas y cómo, digamos, cada una engloba a la otra y no se chocan entre sí y tener esa pequeña periodicidad y esa constancia y ese saber hacer de los pequeños trabajos del día a día,
que es muy poco tiempo lo que se tiene que invertir y el resultado, tú lo sabes, Nacho, es No una sufrir, pasada. no, y no sufrir, o sea, es tan simple como eso, o sea, que no te duelan las cosas. 100%. Ujú. Así que nada, bueno, espero haber podido solucionar un poco este problema, que al final es algo súper súper común. Yo también en Powering nos lo encontramos habitualmente con los clientes que trabajan directamente con nosotros, con la gente que está en la app ya, pues los problemas que tienen al final son estos que tú detectas, ¿no? Los antebrazos, que como hemos dicho ya tenemos un vídeo Sí, súper sí, sí. clave de YouTube, la parte del cuello, la parte de los lumbares, la parte de los hombros y bueno, muchas otras cosas, ¿no? No, pues, joder, o sea, yo creo que sí que ha quedado bastante claro y muchísimas gracias, tío, por tu tiempo y por Un habernoslo placer, explicado. un placer, Nacho, como siempre. Venga, tío, pues estamos en contacto. Bueno, un fuerte abrazo, tío. También decir que en los comentarios, si tienen alguna duda más, nos lo pueden hacer, pues, para que hagamos en los siguientes vídeos o lo que sea, podemos siempre resolver las dudas que tengan, que al final, Correcto. De hecho, los mejores vídeos siempre salen de dudas sí, de la gente que visualiza los vídeos, ¿verdad? sí, sí, totalmente. Totalmente. Así que nada, Bueno, chicos, pues nada, eso. Escribirnos lo que todas las dudas que tengáis y estoy encantado y Nacho también, como siempre, de poderos ayudar en lo que sea. mil gracias, Pachi, tío. Hasta luego. Bueno, gracias a ti. Un abrazo. Chao, chao.